Estamos hablando del estatus de la moralidad, esto es, el estado de juicios como el genocidio es moralmente detestable o la poligamia es moralmente sospechosa. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos juicios como estos? Para pensar sobre esa cuestión, he elaborado tres preguntas en las que podemos pensar. Primero, ¿son estos juicios el tipo de cosas que pueden ser ciertas o falsas? ¿Son una mera opinión? Si son el tipo de cosas que pueden ser ciertas o falsas, ¿qué es lo que las hace verdaderas? Finalmente, si son verdaderas, ¿son objetivamente verdaderas? Estas tres preguntas son cuestiones sobre el estado de la moralidad. Lo que ahora haré es considerar tres teorías o enfoques amplios que los filósofos han tomado para responder a estas preguntas. El primero del que quiero hablar es el objetivismo. La idea básica del objetivismo es que nuestros juicios morales son el tipo de cosas que pueden ser ciertos o falsos y lo que los hace verdaderos o falsos son hechos que generalmente son independientes de quienes seamos o de los grupos culturales a los que pertenezcamos. Son hechos morales objetivos. Esa es la idea básica del objetivismo. Para tener una idea del objetivismo, consideremos nuestros juicios empíricos. Recuerda el ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Este parece ser un juicio sobre un hecho de naturaleza objetiva. A veces fue un juicio controversial y en ciertas épocas de la historia humana la gente ni lo creía. Pero ahora hemos llegado a pensar que esta es la verdad de la trayectoria relativa de la Tierra y el Sol. La verdad es verdadera no por nuestras culturas sino por algo independiente de nosotros, por la forma en que los planetas giran en el universo. Ese es un tipo de juicio objetivo paradigmático. Por supuesto, debemos reconocer que cuando se trata de grandes teorías científicas como la física newtoniana o la teoría darwiniana de la evolución, la objetividad de los temas se vuelve más complicada. Concentrémonos en un solo juicio. La Tierra gira alrededor del Sol. Si alguien pensara, no, la Tierra no gira alrededor del Sol, diríamos simplemente que se equivoca. Podríamos explicar por qué piensa eso, pero ese juicio sería equivocado. El juicio de que la Tierra gira alrededor del Sol es correcto y está hecho cierto por la trayectoria relativa de la Tierra y el Sol, los cuales son completamente independientes de prácticas o preferencias humanas. Ese es un tipo de ejemplo paradigmático de un juicio empírico objetivo. Hemos estado considerando ejemplos como el primero. El genocidio es moralmente detestable. Esto llevó a ciertos filósofos a pensar que los juicios morales son igual de objetivos que los juicios empíricos. Parece ser el tipo de afirmación que puede ser cierta o falsa. No solo parece ser cierto o falso, sino que parece ser objetivamente cierto que el genocidio es moralmente detestable. Si alguien piensa que el genocidio no es moralmente detestable, pensamos que está equivocado. Podemos explicar por qué piensa así, pero su idea sería equivocada. El genocidio es moralmente detestable. Por el otro lado, ejemplos como el segundo, la poligamia es moralmente sospechosa, han llevado a algunos filósofos a cuestionar el objetivismo. Ellos piensan, bueno, yo creo que la poligamia es moralmente sospechosa, pero es ampliamente practicada en muchas culturas alrededor del mundo. ¿No es acaso un tipo de chauvinismo cultural imponer el punto de vista de que la poligamia es moralmente sospechosa a todos? Tal vez no es objetivamente cierto o falso que la poligamia sea moralmente sospechosa. Este es el tipo de caso que lleva a las personas a alejarse del objetivismo. Su objetivo es explicar de manera adecuada cómo es posible que la gente esté en desacuerdo sobre asuntos morales. Hay una cuestión fáctica cuando una persona dice, esto es de tal forma y otra dice, no, es de esta otra. Hay algo acerca de lo cual ellos están objetivamente en desacuerdo.
pero les es difícil explicar este tipo de casos en los que a veces pensamos que tal vez no haya una cuestión fáctica objetiva. Los dos casos, el genocidio es moralmente detestable y la poligamia es moralmente sospechosa, son buenos ejemplos, uno a favor y otro en contra, del objetivismo. El segundo punto de vista o enfoque del estatus de la moralidad del que quiero hablar se llama relativismo. Considera un ejemplo no moral. Uno debe conducir por la izquierda. Si esta afirmación es dicha en Gran Bretaña, es verdadera. Pero si es dicha en Estados Unidos, entonces es falsa. Parece que es un tipo de afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero no es objetivamente verdadera o falsa. No hay hechos objetivos sobre en qué lado del camino se ha de conducir. Hay una ley de manejo en la Gran Bretaña que indica conducir por la izquierda y una ley de manejo en Estados Unidos que indica conducir por la derecha. Estas son dos jurisdicciones independientes, así que podemos decir que la afirmación que dice hay que conducir por la izquierda es cierta según las costumbres de manejo de Gran Bretaña y falsa según las leyes de manejo de Estados Unidos. Estos son los tipos de modelo que los relativistas usan. Ahora regresemos a nuestro ejemplo moral. Piensa en el juicio, la poligamia es moralmente sospechosa. ¿Qué es lo que los relativistas dirán acerca de esto? Dirán que sí, que este es el tipo de cosa que puede ser cierto o falso, pero que no es objetivamente verdadero o falso. Puede ser verdadero para una persona o cultura y falso para otra persona o cultura. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que la poligamia es moralmente dudosa? ¿O considera un ejemplo distinto? Considera el ejemplo de Edipo durmiendo con su madre Yocasta. Así, dije que pensaba que era moralmente malo. Por supuesto, Edipo no sabía lo que él estaba haciendo. Son todos los casos de incesto, incluso si la persona no sabe lo que está haciendo, moralmente dudosos o moralmente malos. Puedes pensar que sí o que no. Los relativistas dirían que ese es un tipo de juicio verdadero o falso, pero que solo es verdadero o falso relativo a algo más. ¿A qué cosa es relativo? Tomando una analogía un tanto burda, piensa en el enunciado la col es deliciosa. Si me gusta la col digo que la col es deliciosa. A ti te desagrada la col y dices que la col no es deliciosa sino asquerosa. ¿Qué sucede aquí con estas dos afirmaciones? Podrías pensar que cuando digo la col es deliciosa tan solo estoy describiendo mi gusto, que es algo que me gusta. Y cuando dices la col no deliciosa sino asquerosa estás describiendo tu gusto. El primer enunciado es verdadero para mí y el segundo es verdadero para ti. Este tipo de idea es la idea detrás de una forma extrema del relativismo llamada subjetivismo. La idea subjetivista, la idea básica detrás del subjetivismo, dice que los juicios morales son, de hecho, verdaderos o falsos, pero solo son verdaderos o falsos considerando las sensaciones de la persona específica que hace la afirmación. Así, cuando digo X es malo, lo que digo es que desapruebo moralmente de X, eso es la idea subjetivista. Un rasgo atractivo del subjetivismo es que puede explicar el modo en que nuestros juicios morales están íntimamente relacionados con nuestros motivos para actuar. Si me desagrada algo, estaré motivado para evitarlo o para no promoverlo. O si me gusta algo o lo apruebo, estaré motivado para promoverlo o dirigirme hacia ello. Así que el subjetivista tiene una explicación atractiva de la conexión entre la moralidad y nuestras motivaciones. Por otro lado, el subjetivismo pasa un mal rato explicando el desacuerdo. Regresemos al caso de la poligamia es moralmente sospechosa. Ahí no parece que sea meramente una descripción de los diferentes gustos individuales cuando dos culturas entran en contacto, una que practica la poligamia y otra que no lo hace. Parece haber una cuestión real de desacuerdo entre aquellos que piensan que es moralmente sospechosa y aquellos que piensan que no lo es.
y los subjetivistas pasan un mal rato tratando de explicar esto. Esto es lo que lleva a una forma de relativismo menos agresiva llamada relativismo cultural. La idea básica detrás del relativismo cultural es que nuestros juicios morales son, de hecho, verdaderos o falsos, pero solo son verdaderos o falsos con relación a la cultura de cada quien. Un juicio como X es malo, lo moralmente malo debe ser pensado casi como si dijera X está mal visto o prohibido por mi cultura. Si una persona dice que la poligamia es moralmente sospechosa, puede ser verdadera para ella porque en su cultura es moralmente sospechosa, mientras que otra persona puede decir que es falso que la poligamia sea moralmente sospechosa porque no es moralmente sospechosa en su cultura. Esta es la idea básica detrás del relativismo cultural, el cual es una forma menos agresiva o menos fuerte de relativismo. Pero tanto el subjetivismo como el relativismo cultural son formas del relativismo y la idea básica detrás del relativismo es que, al igual que el objetivista, el relativista piensa que nuestros juicios morales son el tipo de cosas que pueden ser verdaderas o falsas. Pero a diferencia del objetivista, el relativista piensa que la verdad o falsedad de nuestros juicios morales es relativo a algo que puede variar de persona a persona. El tercer enfoque a estas cuestiones acerca del estatus de la moralidad que quisiera discutir se llama emotivismo. La idea básica en el emotivismo es que nuestros juicios morales no son el tipo de cosas que puedan ser verdaderas o falsas, ni objetivamente ni tampoco relativo a los sentimientos de personas o culturas. Son la expresión directa de nuestras reacciones emotivas hacia el mundo. Para entender la idea básica de por qué alguien puede adherirse al emotivismo, recuerda nuestro ejemplo de la col. Alguien que dice la col es detestable podrías pensar que no está realmente describiendo sus sentimientos sino que los está expresando. El emotivista piensa algo similar acerca de todos los juicios morales en general. Por ejemplo, la poligamia es moralmente sospechosa. Cuando digo que la poligamia es moralmente dudosa, lo que expreso son mis sentimientos negativos hacia la poligamia. Es casi como si dijera X a B a J o la poligamia. O como si alguien que creyera que la caridad es moralmente buena dijera XHURRA por la caridad. En estas expresiones directas de nuestras emociones no describimos algún asunto fáctico objetivo o alguna práctica o sentimiento cultural. Expresamos directamente emociones. Esa es la idea del emotivismo. Tanto los emotivistas como los subjetivistas pueden explicar la conexión cercana entre algunos juicios morales y nuestras motivaciones para actuar porque a menudo estamos motivados para actuar basados en nuestros sentimientos hacia las cosas. Pero los subjetivistas tienen el problema de no poder explicar muy bien el desacuerdo. Si cuando digo la poligamia es moralmente sospechosa, tan solo describo mis sentimientos, y cuando tú dices no es moralmente sospechosa, tan solo describes tus sentimientos, entonces no está claro que haya desacuerdo. Los emotivistas también piensan que no hay desacuerdo de hechos o creencias, aunque podría haber desacuerdo de actitudes. Expresamos actitudes discordantes, esta es la idea del emotivista. Podría preocuparte que a menudo decimos que los juicios morales son ciertos o falsos. Si digo la poligamia es moralmente dudosa, tú podrías estar de acuerdo conmigo diciendo, lo que dijo Matthew es verdad. Ahora bien, el sistema emotivista niega que hagamos esto, pero tendrá que decir que este es un sentido impreciso de lo verdadero o falso. Estrictamente hablando, los juicios morales no son el tipo de cosa que pueda ser verdadero o falso porque son la expresión directa de las emociones. Esa es la idea emotivista. Así que hemos estado hablando sobre el estatus de la moralidad y, en particular, de tres preguntas. La primera pregunta es, ¿son nuestros juicios morales el tipo de cosas que puedan ser verdaderas o falsas?
o son meramente opiniones. La segunda pregunta es, si son el tipo de cosas que pueden ser verdaderas o falsas, que las hace verdaderas o falsas. Y la tercera pregunta es, si son verdaderas, son objetivamente verdaderas. Hemos discutido 3 puntos de vista acerca de estas preguntas o acerca del estatus de la moralidad. El primer punto de vista es el objetivismo. El objetivista dice, sí, los juicios morales son el tipo de cosas que pueden ser verdaderas o falsas, y de hecho son verdaderas objetivamente porque son hechos morales. La maldad del genocidio o la bondad de la caridad. El segundo punto de vista que he discutido es el relativismo. La idea del relativista es que nuestros juicios morales son el tipo de cosas que pueden ser verdaderas o falsas, pero solo son verdaderas o falsas con respecto a algo, como los sentimientos subjetivos o las prácticas culturales. El punto de vista final que hemos discutido es el emotivismo. La idea detrás del emotivismo es que nuestros juicios morales no son el tipo de cosas que puedan ser verdaderas o falsas. Son la expresión directa de nuestras emociones o nuestro modo de reaccionar a la forma en cómo percibimos el mundo. Estos son los 3 puntos de vista o 3 enfoques amplios para el estatus de la moralidad que he querido introducir.